Aleluya. Es un placer presentar a la pastora Ligia, que ella es la que tiene, aleluya, el tiempo del mensaje en este tiempo maravilloso. Adelante, adelante, pastora. Amén. Amén. Aleluya. ¿Me escuchan bien? Amén. Amén. Perfecto, sí, sí. Amén. Gloria a Dios. Padre, primero que todo te doy muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por todos los que han intervenido, por los clamores, por lo que tú has colocado en cada corazón, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes el control ahora de los aires. Tienes el control ahora de cada corazón que está aquí conectado a esta plataforma. Señor, yo me rindo ante ti. Yo me humillo ante tu presencia, Espíritu Santo. Me someto a ti. Toma el control de mi boca, de mi mente, Señor, de mi corazón, de mi espíritu y de todo mi ser, Señor. Porque sin ti no soy nada. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor. A ti te doy honor, gloria, te doy adoración y alabanza, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Sabemos que el tema es el deseo de Dios para ti. Y voy a leer la palabra de Dios bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, que está en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28. Y dice la palabra: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Pero ahora me voy a pasar al Nuevo Testamento y me voy a ir a tercera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 2 dice la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ahí vemos el deseo del Señor. ¿Cuál es? Que seamos prosperados. ¿En qué? En todas las cosas. Ahí no hay límites, hermanos. Dios no coloca, hay límites. Nosotros colocamos los límites cuando no creemos en esos deseos de Dios y en esa palabra de bendición que Él nos dejó como herencia. Y dice, y que tengas salud. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que estemos enfermos. Dice, así como prospera tu alma. He ahí el secreto. Porque Dios nos creó para reinar, para gobernar. Él nos creó, Él no nos creó para sufrir. Él no nos creó para estar enfermo. Él no nos creó para ser unos miserables empobrecidos. Fuimos creados para conquistar, para gobernar. Pero ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Que Adán y Eva perdieron el enfoque. Fueron incrédulos a la palabra de Dios. Y lo que fue peor, la desobedecieron. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Perdieron la naturaleza divina con que habían sido creados. ¿Y qué pasó? Se abrieron las puertas a los problemas, a la enfermedad, a la muerte, al hambre. Pero, ¿sabe qué sucede, hermanos? Que el Señor, cuando vino aquí a la tierra, vino a devolvernos
todo eso que Satanás nos había quitado. En la palabra de Dios lo dice, que Él en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades. Entonces, ¿por qué estamos enfermos? Llevó todos nuestros pecados y seguimos pecando. Llevó todas nuestras maldiciones y seguimos confesando maldición. Y dice que Él nos prosperó. Él no solamente nos dio vida eterna, Él también nos prosperó, hermano. Porque ahí dice, en su palabra lo dice, que Él todo, absolutamente todo lo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es porque ya todo estaba hecho. No se necesitaba hacer algo más. Y Él está esperando que nosotros seamos de testimonio al mundo, de un buen testimonio, para que ellos se conviertan al Señor y vengan a Él por causa de ese buen testimonio. En 2 Corintios 8:9 dice que Jesús, siendo rico, Él se hizo pobre para que nosotros nos enriqueciéramos. Amén. Hay varias clases de pobreza. Está la pobreza económica, que es la material, la mental, y la espiritual, que es la peor de todas, la pobreza espiritual. Esa pobreza espiritual que no nos deja ver los propósitos de Dios para todos nosotros, por lo cual fuimos creados. Cuando llega esa pobreza es que nosotros no conocemos el deseo de Dios para nosotros, no conocemos la intención que Dios tiene para con todos nosotros. Pero ¿qué pasa hoy en día? Sabemos que en esta tierra hay miles de religiones. Por eso es que la religión nunca da salvación, porque es inventada por el hombre. En la Biblia solamente se nombra la palabra religión una vez, y creo que es en el libro de Santiago. Dice que la verdadera religión es la que ayuda a los huérfanos, las que hacen obra, pero nosotros sabemos que la salvación no la tenemos por obra, sino por gracia y por fe en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ¿qué hacen las religiones y la tradición? Ellos han provocado que nos sintamos mal, hermanos, y que nosotros pensemos que mientras menos dinero tengamos y mientras menos cosas materiales tengamos, vamos a ser salvos. Es como si estuviéramos comprando la salvación con eso. Dicen que somos más espirituales cuando vivimos enfermos, cuando vivimos agobiados por los problemas, porque hemos espiritualizado todo esto. Y todo lo relacionado con la abundancia ha sido mal interpretado. Porque nosotros leemos en la palabra de Dios que el deseo de Dios siempre es de prosperar a sus hijos, que sus hijos estén bien, que sean bendecidos. Nosotros lo leemos en cada
palabra, en cada promesa, el Señor nos lo dice, hermanos. En primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero, no el dinero, hermano, sino el amor al dinero. ¿Y qué es el amor al dinero? La codicia, la avaricia, el que tú no estés contento con nada de lo que Dios te ha dado, sino que quieras cada vez tener más y no te interesa lo que tengas que hacer y no te interesa por quién tengas que pasar y no te interesa si tienes que hacer enemistades con tal de conseguir lo que tú quieres y no interesa el volverte corrupto con tal de enriquecerte porque no te satisface lo que Dios provee. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento Dios nos dio 10 mandamientos que quien los siga prosperaría. Quien cumpliera con esos estatutos sería prosperado, bendecido, tendría salud. Dios se lo dijo a Josué. En Josué 1:8 se lo dijo clarito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahí viene el deseo de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que el Señor desea. Esos son los pensamientos del Señor, como dice en Jeremías 29:11, de bien y no de mal, para tener un buen porvenir. Por tanto, la persona que prospera es aquella que vive bajo los principios de la palabra de Dios. Pero alguien puede decir, pero el Señor dijo que sería difícil que un rico entrara en el reino de Dios. Sí, es cierto. Eso dice Marcos 10 del 21 al 23 y se lo dijo al joven rico. Pero si analizamos esto, nos damos cuenta que el joven rico, ¿por qué era rico? Precisamente porque cumplió con toda la ley. Él preguntó a Jesús fue cómo obtener la clase de vida que Jesús tenía. Y Jesús le respondió que cumpliera con los mandamientos de la ley. Y el joven que le dijo, siempre los he cumplido. Por eso era un hombre próspero y rico, porque había cumplido con la ley. Pero ¿qué fue lo malo de él? Que estaba apegado a esos bienes materiales. ¿Cuál fue lo malo? Que el Señor le dijo que los dejara y que los siguiera. Y él no lo pudo hacer. Porque el Dios de él era el dinero, no era el Señor. Y ahí el problema. Cuando estamos apegados a las cosas materiales, ya sea trabajo, ya sea ministerio, ya sea lo que sea, y lo tenemos ahí, y eso ocupa el lugar que debe ser del Señor. Porque en la palabra de Dios dice, en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ese fue el error de este joven rico. Y es el error hoy en día de muchos. Pero vamos a ver que esas riquezas no pueden llenar vacíos, hermanos, y no pueden solucionar problemas. ¿Cuánta gente rica aparenta? Pero si nosotros nos metemos dentro, nos damos cuenta
que están vacíos, que sufren más que los supuestos pobres, pero el Señor siempre dijo que los pobres siempre estarían en la tierra. Y el Señor dijo que bienaventurados los pobres, pero de corazón, o sea, los que dependemos de Él, los que lo tenemos a Él por encima de todo, de las riquezas, porque un rico puede ser rico, pero es pobre de corazón cuando tiene todo a los pies del Señor y cuando el Señor es quien gobierna todo. Porque hay muchos ricos que llevan un momento en que ellos también se deprimen, teniendo plata, teniendo de todo. Y muchos hasta se llegan a suicidar. Muchos que tienen fama, que no les hace falta supuestamente nada, pero les hace falta algo importante: conocer a Dios, saber cuáles son los propósitos que Dios tiene para sus vidas. ¿Cuáles son los deseos del Señor? Porque cuando nosotros vinimos a esta tierra, vinimos con misión, con propósito y con deseos de Dios. Pero también nos damos cuenta de un rico que fue Zaqueo. ¿Y qué dijo? ¿Qué se dice ahí en ese capítulo? Ahora ha llegado la salvación a esta casa. Porque un rico que era Zaqueo puso en orden la relación que tenía con el Dios Todopoderoso, con Jesús, y puso en orden sus finanzas. Recuerda que él dijo que si a alguien había robado, se lo iba a devolver 5 veces. Y entró en un nivel de relación con Dios como nunca antes había tenido. ¿Por qué? Por el hecho de que todo los puso a los pies del Señor y se dedicó a seguir al Señor. Los discípulos, ahí también leemos en Lucas 19 habla de Zaqueo, y en Marcos 10 es que habla del joven rico. Y vamos a ver que los discípulos, cuando oyeron todo esto, se preocuparon y dijeron: wow, entonces, ¿quién va a ser salvo? ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Y el Señor les contestó: cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más aquí en la tierra. Porque es que allá en el cielo no necesitamos, porque allá vamos a tener todo. Y dice: y heredará la vida eterna. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Ese es el deseo del Señor, era ese. Bendecirnos aquí en la tierra, pero darnos la vida eterna con Él. Amén. Él les estaba diciendo: yo lo voy a prosperar. Ese es mi deseo. Si ustedes me siguen, si ustedes me obedecen, si ustedes permanecen. Aleluya. Aleluya, Señor. Porque es que Él nos devolvió en la cruz del Calvario todo, hermanos. En 2 de Pedro 1:4 dice la palabra: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina que por causa de Satanás habíamos perdido.
Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay que huir del pecado. Hay que cerrar la puerta a todo aquello que nos robe la bendición, la presencia y los deseos del Señor para nuestras vidas. En el libro de Efesios 1:3 dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Y cuando dice bendijo, está en tiempo pasado, hermano. No está en tiempo presente. Está en tiempo pasado. Ya fuimos bendecidos. Dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya fuimos sanados, ya fuimos bendecidos, ya fuimos prosperados. Porque eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Eso fue los beneficios que Él nos dejó del sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Eso no fue en vano, hermanos. Amén. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, Dios nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Pero también nos habla del 15 al 68 de la desobediencia. Él dice que si nosotros obedecemos esta palabra, vendrían todas esas bendiciones que están escritas en Deuteronomio 28, del 1 al 14. No queda tiempo ahora, pero todos los podemos leer en casa. Todas estas bendiciones vendrían a nosotros, porque todos estos son los deseos del Señor. Hermano, los deseos del Señor es que seamos cabeza y no cola, que estemos arriba y no abajo, que seamos prosperados en todo lo que hagamos. Ese es el deseo de Él. Que todo lo que toque nuestra mano sea prosperado, sea multiplicado. Ese es el deseo que tiene el Señor para nosotros, para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos, para nuestra descendencia. Eso es lo que el Señor desea. Y dice que si nosotros escuchamos atentamente la voz de Jehová y la ponemos por obra, que es lo más importante, porque nada hacemos con ser solamente oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Así como en el libro de Isaías 29:13 dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor dice que nosotros debemos ser hacedores de esa palabra. En Juan 15 dice que debemos permanecer, Juan 15:7, que debemos permanecer en la palabra de Dios. Y si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, le podemos decir al Señor lo que nosotros queremos y el Señor nos lo va a dar. Aleluya. Aleluya. Pero ¿qué sucede? ¿Y por qué muchos, igual que Adán y Eva, nos rebelamos? ¿Sabe por qué? Porque no conocemos los pensamientos ni las intenciones de nuestro Dios. Eso fue lo que pasó con Eva.
La serpiente le dijo, Dios te ha dicho que no comas de este árbol, porque él sabe que si lo haces serás igual que él. Nosotros por eso debemos comunicar cuáles son nuestros pensamientos, cuál es la visión que tenemos aún a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que decirle qué es lo que esperamos de ellos. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? En otras palabras, Satanás puso duda en la intención de Dios al decirle que no comieran de aquel árbol de la vida. Y ahí fue cuando Eva pierde el enfoque y la perspectiva de quién era Dios y lo que Él quería para ellos. Hoy en día el mundo ha perdido la perspectiva y el enfoque de lo que Dios quiere para cada ser humano en esta tierra, para cada ser viviente, porque Él no quiere castigar, Él no quiere, hermanos, que seamos destruidos. Él no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos nos salvemos, que todos vivamos con Él eternamente y para siempre. Pero Satanás sembró esa duda y en este tiempo lo sigue haciendo. Aleluya. Por eso en Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. La falta de conocimiento nos puede destruir espiritualmente, eternamente. Hermanos, porque todo aquel que conoce a Dios, todo aquel que tiene el conocimiento de Dios, por eso fue que Él nos dejó su libro, nos dio como herencia, como testamento, las instrucciones en la palabra, en la Biblia, para que nadie nos engañara. Y aquel que cumple con esta palabra es aquel que prospera y es bendecido. Pero aquel que desobedece pagará las consecuencias de su desobediencia, de su rebeldía. Si queremos vivir en bendición, tenemos que entender y conocer a nuestro Dios. Porque si nos rebelamos y somos autosuficientes, como Satanás se creyó autosuficiente allá en el cielo, creyó que ya no necesitaba de Dios. Y muchos en este tiempo es igual. Nos creemos autosuficientes, que podemos hacer todas las cosas y nos rebelamos y no nos queremos someter, sino que queremos hacer lo que nosotros creemos que es bien. Entonces tenemos que atenernos a las consecuencias de esa desobediencia que trae pobreza, enfermedad, conflictos, problemas, hasta muerte. Pero si nosotros conocemos la visión que el Señor tiene para con cada uno, vamos a prosperar, vamos a ser bendecidos, vamos a estar llenos de gozo, de alegría. Hermanos, no nos dejemos engañar
del enemigo en este tiempo, porque, ¿sabe? En este tiempo se está librando una gran batalla espiritual. Y Él es el encargado de sembrar duda o de malinterpretar la palabra. Y hay veces la ponemos a nuestro acomodo, no como la verdadera palabra de Dios, lo que dice de verdad el Espíritu Santo. Sabiendo que la palabra de Dios no podemos cambiarla, porque ella permanece para siempre. Aleluya. Y en la palabra dice que Jesús ya hizo todo en la cruz. Recuerde que Él dijo consumado es, o sea, ya está todo listo, ya está todo terminado. Él ya nos había liberado, Él nos liberó de la esclavitud de Satanás. Él nos liberó de la maldición del pecado y de la muerte. Él nos liberó de la maldición de la pobreza, de la maldición de la enfermedad. Ahora somos libres, somos bendecidos. Ahora somos hijos de Dios legalmente. Y podemos recibir todas las bendiciones que el Señor nos dejó como beneficios en la cruz del Calvario, si obedecemos su palabra, si creemos en ella. En este nuevo año que comienza, el deseo de Dios es de restaurar. El deseo de Dios es de restituir, de bendecir, de traer avivamiento, de traer quizás el último Pentecostés, como está escrito en el libro de Joel, del profeta Joel, en el capítulo 2. Ahí dice que Él va a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Aleluya. Va a haber restitución, porque Dios no se puede llevar una iglesia enferma, empobrecida, con deudas, hermanos. Porque si no, el mundo va a decir, oiga, se fue, se la llevaron y me quedó debiendo 5 millones de pesos. No, hermanos. El Señor, antes de hacer el rapto de la iglesia, tiene que restaurar a su pueblo, a su cuerpo, a su iglesia. Amén. Porque Él se va a llevar a una iglesia victoriosa, a una iglesia santa y pura. Y dice que en esa restauración, dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros. Amén. Amén. Aleluya. Estos son los deseos que el Señor tiene para con cada uno. Aleluya. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Te alabamos, para eso fuimos creados. Sino que nos salimos del enfoque y de la visión que tenía el Señor. Fuimos sacados por el enemigo. Pero eso fue lo que vino a hacer el Señor, a volvernos a entrar en esa visión, si creemos en Él y en lo que Él hizo por nosotros, por usted, por mí y por todos los que moran en este planeta Tierra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esos deseos que tú tienes para que volvamos nuevamente
a tener esa comunión contigo, a entrar ante tu presencia, a entrar al trono celestial sin sentimientos de culpa, ni de pecado, ni de condenación. Aleluya. Abrazar todas esas promesas que están en tu santo libro, Señor. A creer en ellas, Padre. ¿Por qué el Señor me dio esta palabra? Porque hace más de un mes he estado siendo atacada. Yo tenía como más de 5 años que no me enfermaba. Pero en estos 2 meses para acá he sido atacada. Y yo le dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, Señor? Y Él me dijo, tú siempre confesabas, siempre salía de tu boca que eras sana, que eras prosperada, que eras bendecida, que Satanás había sido vencido en la cruz del Calvario, que ya no tiene poder, que es un enemigo vencido, derrotado. Pero últimamente te has descuidado. Y has descuidado también tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios. Yo tuve que apartarme para el Señor, tratar de apartarme para estar a solas con Él y para que el Espíritu Santo me ministrara a mi cuerpo, me diera la fuerza nuevamente. Y comencé como hacía antes, a declarar, porque cuando tú declaras es una guerra espiritual que tú haces también. Comencé a declarar, Satanás no tiene poder sobre mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario ya me sanó. Y lo que Él dice es cierto y yo lo creo. Y así, poco a poco, he ido recuperándome. ¿Cómo será que hacía mucho tiempo que no iba a donde un doctor? Y cuando fui, yo fui y llegué y yo le dije a los de la EPS, ¿todavía estoy ahí? Dijo, claro que sí, todavía está aquí, pero hace mucho tiempo que usted no viene a una revisión médica. Dice, sí, tiene toda la razón, porque tenía el médico de todos los médicos conmigo. Pero ahora sí necesito unos exámenes. Vengo por esos exámenes. Aleluya. Esos son los deseos del Señor, que nosotros caminemos en todo lo que Él nos regaló y nos dio. Todos esos beneficios, que los tomemos, que lo agarremos en fe y lo creamos. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Quizás me he demorado y pido perdón, pero Señor, hay veces no podemos acallar al Espíritu Santo. En esta hora vengo ante tu presencia a darte honor, gloria, adoración y alabanza. Amén. Y usted, amigo o hermano que está escuchando esta programación, si usted quiere que este nuevo año sea un año en donde el Señor
se manifieste con plenitud en su vida, en su familia, y que haya un nuevo comienzo de bendición. Lo único que tiene es tiene que conocer los deseos que el Señor tiene para con usted. Y los deseos es de bendición, de vida. Pero usted lo tiene que conocer, y para conocerlo tiene que invitarlo a venir a su vida, a entrar en todo lo que le pertenece a usted en esta tierra, a tomar el control. Usted tiene que poner a Dios por encima de todo. Y como Él le dijo, el Señor lo va a bendecir 100 veces más. Amén. Y por eso yo le invito que en esta hora haga esta pequeña oración en donde usted se va a convertir en un hijo de Dios, legalmente derecho. Óigame, legalmente tiene derecho. Divinamente tiene derecho a vivir en bendición. Si usted cumple con cada uno de los mandamientos y de la palabra de Dios. Y es fácil hacerlo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Y si el amor de Dios está en usted, es mucho más fácil obedecerlo. Amén. Repita conmigo esta oración. Dios, sé que soy pecador y necesito tu perdón. Necesito conocerte, Señor. Por eso te pido y te invito que vengas a mi vida. Ahora, Señor. Abro la puerta de mi corazón. Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo que tú moriste por mí. Yo creo en el sacrificio que tú hiciste por mis pecados. Yo deseo pedirte ahora que me perdones y me limpies de todo lo malo que yo he hecho. Señor, quizás por ignorancia, quizás no conocía esto, pero yo te doy gracias porque hoy tú te has revelado y te has manifestado en mi vida. Te has dado a conocer. Señor, yo te pido que tú renueves mi mente y renueves el enfoque que tengo de esta vida, Señor. Por eso te pido que entres en mi corazón ahora mismo y que tomes el control. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Y te pido que me enseñes a vivir una vida victoriosa como la que tú nos muestras en tu santa palabra que se puede vivir. Yo quiero a partir de hoy seguirte y obedecerte, mi Señor. Acéptame como tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Padre Santo, porque quiero vivir esa vida abundante que tú nos diste en la cruz del Calvario. Señor, gracias por perdonarme, por bendecirme, por prosperarme. Gracias por darme salvación y vida eterna a partir de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, lo creo.
Amén, amén y amén.